les comento de una pacientita que tengo. Voy a tratar de no romper ninguna, espero no decir demasiado, pues. Pero entonces, esta es mi pacientita que tiene varias preocupaciones, pero entre otras, una de las que me dijo fue: le tengo fobia a las mariposas. Dije, ¿cómo? Esas mariposas grandotas, así oscuras, que cuando aletean como que liberan un polvito, un algo, esas, que luego el mito urbano les ha atribuido una característica como que señalan algún mal acontecimiento que va a ocurrir. Le digo, ¿a esas? Dicen, no, a todas. Le digo, ¿a las monarcas tan bellas que son? Sí. A mí no me muestren ni una foto de mariposas porque yo me aterro, ¿verdad? Entonces, bueno, como no estamos hablando de mi paciente, sino que estamos hablando de, en este caso, su fobia, lo que quiero comentar es cómo tendríamos que tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo. Así que, utilizando la información que les acabo de dar, entonces tenemos que pensar que las cosas están ocurriendo de esta manera. Y es, probablemente ocurrió un evento desagradable, que yo lo puse bastante desagradable, ¿verdad? Un ataque de un hombre a ella en algún momento, ¿sí? Y también me lo imaginé. Todo esto es para ilustrar, ¿eh? Porque no, ya no estoy hablando de mi paciente, estoy hablando nada más del evento, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que este ataque de este sujeto a esta joven ocurre en el bosque, ¿verdad? En alguna zona boscosa que ella salió a dar un paseo, ¿sí? Y lo que ocurre es, justamente, entra al cerebro esta información de que alguien la está atacando. Pero al mismo tiempo el cerebro está capturando que está en un bosque y a lo mejor está viendo mariposas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí adentro del cerebro? Ocurren interacciones de los sistemas, ocurren estos fortalecimientos de las uniones Hebbianas, ¿verdad?, entre un sistema y otro. De tal manera que todo esto que ocurrió finalmente nos da un resultado. Miedo en el momento que está ocurriendo y ansiedad después, ¿verdad? Porque no logra superar el evento, no logra sentirse mejor, aunque hayan pasado días ya después del ataque. Entonces pareciera ser que el cerebro agarró, en mi ejemplo, por lo menos 3 situaciones: la situación del ataque, la situación del contexto y la situación de este elemento que andaba por ahí volando sin deberla ni temerla. Entonces, ¿qué vemos en el siguiente paso? Que ahora, ¿verdad? Considerando, me regreso y digo, son tres entradas, ¿verdad? Aquí le estamos llamando el input. Son 3 entradas. El cerebro que fortalece relaciones entre cada una de las entradas y la salida, que en este caso es miedo que se transforma en ansiedad. Entonces, ¿ahora qué vemos? Ahora resulta que nuestra paciente, que mi paciente más bien, ve mariposas. Y no importa qué color ahora sean las mariposas, no importa qué forma tengan, si son grandes, si son chicas, si son azules o son monarcas o lo que sea. Cualquier mariposa le provoca al sistema reactivarse. Ya no lo activó la parte, digamos, fundamental. Y ahora lo activó solamente una partecita que estaba ahí presente en el medio y se dispara todo. Y mi paciente genera ansiedad. Y me comenta, es que de pronto me da una crisis de la nada, doctor, de la nada. ¿Ja? Yo digo, ¿de verdad de la nada? Vamos a ver con qué lo relaciona. Vamos a hacer la historia clínica bien y vamos a encontrar qué es lo que le dispara esta sensación desagradable de ansiedad. Pero independientemente de eso, porque yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en ver a los pacientes y todo, lo que estoy tratando de relatar es cómo las neurociencias estamos tratando de explicar cómo ocurren estos eventos fóbicos, cómo ocurren estos eventos en el cual el paciente llega con nosotros con una crisis, con un trastorno de ansiedad generalizado, que se le dispara en todo momento, que lo mantiene con esa ansiedad flotante, ¿verdad?, que le da en todo momento, que se le puede transformar en una crisis de pánico, ¿verdad? Y nos llega y nos dice de la nada,
de la nada, no puede ser, de la nada no puede ser. Entonces, cuando nosotros estamos explorando al paciente, nos dice, le preguntamos, qué día es el día más reciente que le dio así la crisis muy fuerte? Apenas ayer, doctor. Bueno, cuénteme, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba usted haciendo? No, pues estaba muy tranquilo yo en la tarde viendo una serie, ¿verdad? Y de repente me empecé a sentir así. Bueno, pues vamos viendo qué tenía la serie. Vamos a ver qué elementos estaba viendo en la serie. A lo mejor ahí no encontramos nada. Entonces, ¿qué pasaba a su alrededor? A lo mejor ahí tampoco encontramos nada. Y entonces le pedimos al paciente, cuéntenos desde que se levantó, cómo se levantó, qué ánimo tenía y todo ello. Y me he encontrado muchas veces, afortunadamente voy a decir, porque me he encontrado con que entre los dos encontramos qué fue lo que le disparó toda esta historia, ¿verdad? Tenía una paciente que decía, es que yo todos los días estoy ansiosa, doctor. Y yo le decía, bueno, ¿y hay un momento del día en que esté más ansiosa? Ah, sí, en la mañana. Todas las mañanas me levanto muy bien, me levanto tranquila, me meto a bañar y saliéndome de bañar, ya cuando me estoy secando el cabello, me empiezo a sentir ansiosa, ¿verdad? Y le digo, ¿cuánto le duran? Pues ya eso de las 12 del día, 1 de la tarde, yo ya estoy bien. No me diga, bueno, pues vamos a tratar de buscar y todo. No les voy a contar toda la historia, pero a final de cuentas, resultó que un personaje que se supone que la tenía que cuidar cuando era niña, la abusaba sexualmente en las mañanas, cuando ella salía de bañarse para prepararse e irse a la escuela, ¿no? Entonces, como ven, el cerebro captura, ¿verdad? El momento, la situación, todo eso. Y entonces ya cada uno de esos elementos es capaz de disparar el todo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, parte de lo que el doctor Beck buscaba, ¿verdad? Eran esos elementos cuando decía, pues la flecha hacia abajo, ¿verdad? Vamos con los pensamientos automáticos, ¿verdad? Vamos con las creencias intermedias, vamos hacia las creencias nucleares y vamos a ir encontrando cómo es posible que una persona pueda tener una situación de desgracia, de miseria, de sufrir. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros en mi laboratorio, que también, pues como saben, yo me dedico a la investigación básica también, nosotros usamos ratitas y en esta cámara, lo que hacemos no es en la cámara en la que vive la rata, es una cámara en la que la hemos metido 24 horas antes de este momento. 24 horas antes, si ustedes se dan cuenta, aquí el piso tiene unos rieles que nos permiten darle choquecitos eléctricos a la rata. Esa parte no se las mostraré, ocurrió 24 horas antes, y un sonido, un tono acústico, un bip, le anunciaba que le íbamos a dar choquecito eléctrico, ¿verdad? Bip, choque eléctrico, bip, choque eléctrico, bip, choque eléctrico, ¿verdad? Y al otro día la metemos, ya no hay choques eléctricos, pero sí hay bip, ¿sí? Y entonces, lo que vemos aquí es que la ratita la hemos metido y como pueden ver, a lo mejor si le ponen bien atención aquí como a su cabecita, en algún momento notan que hay algún movimiento, porque pareciera que esto es una fotografía, pero no es una fotografía. La ratita está tan aterrada de oír los bip que se queda con la conducta que le llamamos de congelamiento. No se mueve. Ahora, el tono que antes no le importaba, ha adquirido ese valor negativo que le hace sentir que su vida está en peligro, sentir que su integridad está en peligro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no hay mucho que ver, la verdad, la ratita no se mueve, pero era para mostrarles que en nuestro laboratorio, pues tratamos de modelar justamente estas condiciones, ¿no? Entonces, hay un doctor holandés eh, que él decía, ¿verdad? Que el psicoanálisis y todo eso, debo decir que él es más que nada un investigador básico, ¿verdad?
entonces quizás no sabe mucho de las estrategias y técnicas que se utilizan para el tratamiento. Pero él decía que el psicoanálisis no estaba llevando nada y que se tenía que generar una estrategia basada en la ciencia. Eso lo dice no hace mucho, ¿verdad? Él lo dice como un presente histórico, ¿verdad? Cuando el psicoanálisis era quien imperaba, entonces lo que ocurre es de que debíamos pensar en una técnica más basada en una estrategia, en una filosofía incluso, más basada en la ciencia, ¿verdad? Y entonces aquí, no les leo todo, pero dice, se tendría que aplicar las técnicas pavlovianas y skinnerianas para poder entender cómo ocurría o cómo ocurren los procesos del cerebro y cómo la mente piensa. Y luego dice, bueno, y en la década de los 60, el doctor Aaron Beck y el doctor Albert Ellis, ¿verdad?, iniciaron este nuevo tipo de terapia cuyos principios de aprendizaje son utilizados a través de toda la conducta. Esta es conocida como terapia cognitiva o terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces, le está dando el crédito a él como un científico básico, le está dando todo el crédito a el fundamento científico que la terapia cognitiva tiene de su lado, por decirlo así. Bien, entonces, esa es una primera parte que yo quería comentar, y una siguiente parte que quiero comentar, dice, y la empecé diciendo, ¿por qué podemos perseguir la perfección incesantemente? ¿Verdad? ¿Qué es la perfección? O, sin meternos en ese ruido, más bien, ¿por qué la perseguimos? Y dentro de los personajes que podemos citar como fundamentos en este tipo de pensamiento y aproximación, es al doctor Skinner. Skinner, que es una historia muy interesante, psicólogo también, ¿verdad? Él demuestra que a una ratita, y este sistema nosotros lo tenemos en mi laboratorio también, una ratita a la cual, por ejemplo, en el caso de nosotros, las privamos un poquito de alimento, es decir, por varios días les quitamos, no les damos la porción, digamos, que normalmente comen, sino que les damos un poquito menos. Todas las ratas están bastante hambrientas, las metemos en esta cámara que le llamamos, también le llamamos una cámara de Skinner, y la ponemos aquí. Y la ratita entonces aleatoriamente empieza a explorar todo, y finalmente lo que hace es presionar la palanca y darse cuenta que aquí le damos un trocito de alimento. Una vez que lo aprende, ya veremos que la ratita todo el tiempo va a estar presionando la palanca y va a conseguir el alimento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué presiona la palanca? Porque hay un reforzamiento, ¿verdad? Un reforzamiento que le dice, sigue adelante, presiona la palanca, porque de esa manera comes, ¿verdad? Y en este caso, pues muy importante para la ratita comer, porque se trata de una necesidad que tiene. Nosotros la mantenemos un poquito hambrienta, y entonces aprende y come, presiona la palanca y come, presiona la palanca y come, ¿verdad? Entonces hay una especie de reforzamiento positivo, ¿verdad? Hay una especie de motivación que la lleva a un reforzamiento positivo. Pero ¿qué pasa? Y aquí lo que les voy a mostrar es otra técnica. Esta está hecha con ratoncitos, en los cuales ahora lo que se estimula eléctricamente, bueno, no eléctricamente, pero se estimula una parte del cerebro que es la que nos hace sentir miedo o ansiedad. El sistema de defensa le llamamos en mi laboratorio, y en este caso se está estimulando una parte del sistema de defensa que le llamamos la amígdala central. Simplemente, valga la expresión, hace sentir incómoda a la ratita. Le hace sentir como una especie de ansiedad acrecentada en relación a lo que podría sentir en condiciones normales. Entonces, voy a ir parando el videoclip conforme les quiera yo explicar algo, pero por lo pronto veamos que aquí están donde van a aparecer las palancas. Aquí aparece una palanca, la ratita la presiona, y cada vez que se pega esa lucecita azul que se prende, cada vez que se ve esa lucecita azul, se le está estimulando la amígdala central, el núcleo central de la amígdala, al mismo tiempo que presiona la palanca. ¿Qué se le da en este dispensador? Se le da un trocito de azúcar, ¿verdad? El azúcar le gusta muchísimo a las ratas, entonces se le da un trocito de azúcar.
Yo una vez les voy adelantando que después esta palanca no va a aparecer y sí va a aparecer una de este lado, la cual cuando la rata la presione, se le va a dar acá un trocito de azúcar. Es decir, lo mismo, pero nada más que de este lado no se le va a estimular la amígdala central. No va a haber estímulo. Entonces seguimos con el videoclip y les muestro. Aquí, ¿verdad? Ahora ya no hay palanca, ya sale la de acá, presiona, ¿verdad? La palanca, ¿no? Y ya se come el trocito de azúcar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora se le van a presentar las dos palancas. Aquella, la de la izquierda, que la presiona y se le estimula al mismo tiempo la amígdala central y se le da el trocito de azúcar, y la de la derecha, que nada más presiona la palanca y cae el trocito de azúcar y se lo come. Entonces, una con estímulo de la amígdala central, otra sin el estímulo de la amígdala central, y las dos le dan exactamente el mismo trocitos semejantes de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a escoger la rata? Eso es lo más llamativo de todo. Entonces, ahora van a aparecer las dos palancas. Véanse, aparecen las dos, y lo que hace la rata es irse a la que le dio el estímulo en la amígdala central. Es decir, aquella que le produce ansiedad, aquella que le produce una sensación, voy a decirlo, de excesivo desconfort. Entonces presiona esa palanca para obtener exactamente el mismo trocito de azúcar que puede obtener si presionara esta otra palanca. ¿Qué podemos aprender de ello, verdad? ¿Qué queremos aprender de ello? Lo que nos gustaría entender es que la motivación es un estado de ansiedad, ¿verdad? La motivación por comer, el hambre, es un estado de ansiedad. Tal vez, muchas veces, poquito, porque apenas si tenemos apetito para comer, pero si dejamos pasar el tiempo vamos a tener mucho deseo de comer. Hay gente que se enoja, que está muy enojada cuando no ha comido a la hora que necesitaba comer, ¿verdad? Entonces, cuando la ansiedad va aumentando, la motivación va aumentando. Y parece ser que la ratita entonces se encuentra más motivante presionar la palanca en la que siente también esa ansiedad y comerse ese trocito de azúcar, a pesar que en la otra lo puede tener sin estimulación. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues esta parte en la cual nosotros podemos incrementar la motivación de un animal a conseguir un reforzador. Tenemos otra parte aquí en el cerebro que le llamamos el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula nos ayuda a detectar alimentos que nos hacen bien, alimentos que nos hacen mal, porque está monitoreando todo nuestro cuerpo. Si un alimento nos hace mal, nosotros nos sentimos mal y recordamos que fue lo que comimos, ¿verdad? Frecuentemente decimos, ay, me duele el estómago. Bueno, no frecuentemente, pero cuando nos duele el estómago, frecuentemente decimos, ay, fue lo que comí. Ay, seguramente me hizo daño esto que comí, ¿verdad? Entonces, esto solamente es posible gracias a que este lóbulo de la ínsula monitorea nuestro cuerpo y está al tanto, por decirlo así, de lo que comemos. Entonces, miren, este sujeto, el doctor Zucker, implantó este ratoncito en el lóbulo de la ínsula, y cada vez que se lo estimula, ¿verdad? Hace que la ínsula detecte como agradable lo que el ratoncito se coma o se beba. Entonces, hay dos partes que ahorita les voy a mostrar de la ínsula, en la que una dice, esto es sabroso, y otra dice, esto no es sabroso, hay que tirarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el videoclip, y el videoclip nos muestra el ratoncito que anda ahí explorando. El ratoncito anda explorando. Cuando veamos que se prende una lucecita azul así en su cabeza, se le ha estimulado la ínsula y veremos qué hace. Entonces, ahí va. Now we turn the light on, and the animal zooms straight into the water spout. And the animal drinks and drinks and drinks. Entonces, como pueden ver, aquí está la lucecita prendida y el ratoncito está bebiendo agua a pesar de que no tiene sed. Porque ahí andaba antes de que le prendieran la lucecita y no se acercaba al bebedero. Pero ahora le prenden la lucecita y entonces empieza a ingerir
esa cantidad de agua que estamos viendo. And drinks until we turn the laser off. It ceases all behavior and it goes back to play. You can now turn the light back on and the animal goes back to the water spout and drinks. Entonces, como pueden ver, le apagaron la luz y el ratón se fue a otro lado, le vuelven a prender la luz y vuelve otra vez a beber agua, ¿sí? Esto es agua nada más, ¿sí? Así es de que lo único que estoy tratando de mostrarles es de que estas técnicas nos muestran que es el cerebro, ¿verdad?, el que está generando de alguna manera la información que motiva a hacer las conductas. Ya lo decía Beck, ¿verdad? Pensar, sentir, hacer, y el hacer nos refuerza, nos da otra información, y volvemos a pensar, volvemos a sentir, volvemos a hacer. O sea, todo va en todas direcciones. Entonces, lo que vemos acá es simplemente se ha mapeado qué parte de la ínsula promueve lo sabroso y qué parte de la ínsula promueve lo que no es sabroso, ¿verdad? De tal manera que cuando lo pudiéramos estimular en un ratoncito que está bebiendo agua, ¿sí?, si se le estimula la zona donde la ínsula dice que eso que está bebiendo no es sabroso, entonces el ratoncito reduce su ingestión de agua, ¿verdad? Reduce. Pero cuando se le estimula la zona donde la ínsula dice que eso sí es sabroso, entonces el ratoncito aumenta su ingestión de agua. Es agua todo el tiempo. Nada más va a depender de que lo estimulemos o lo dejemos de estimular. Y esto ocurre en el humano también. Aquí tenemos el óvulo de la ínsula, ¿verdad? Se le ha quitado una parte al cerebro para que lo podamos ver. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona encuentra un sabor o un aroma desagradable, la ínsula dispara, ¿verdad? Esta es la ínsula, aquí está el cerebro, aquí están los lóbulos frontales, aquí estarían los lóbulos parietales, y en esta partecita, aquí tenemos el óvulo de la ínsula. Cuando se activa la parte anterior de la ínsula, todo nos parece desagradable. Cuando se activa la parte posterior, todo nos parece agradable, independientemente de lo que sea, porque en los ratones era agua todo el tiempo, agua. Entonces, les voy a mostrar este videoclip en el cual a este mono le estimulan una parte que es la agradable y luego le van a estimular otra parte que es la desagradable. Vamos a saber que le estimulan porque se va a prender un foquito rojo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, ahí está el foquito rojo, se prende y el mono hace como que tuviera algo en la boca que le agrada, como que está saboreando algo, ¿verdad? Lo vuelven a prender y lo vuelve a hacer otra vez, ¿verdad? Entonces, el mono está siendo estimulado en su lóbulo de la ínsula en la parte que es agradable, ¿verdad? Entonces vemos ahí, cada vez que prenden la lucecita roja, quiere decir que le estimularon la parte agradable. Ahora se le va a mover, aquí nos señalan en dónde, no importa mucho ahorita la anatomía, lo que importa es lo que vamos a ver el efecto inmediatamente después. Ahora le van a estimular todo el tiempo, se prende el foquito rojo aquí. Cada vez que le prendan el foquito rojo, le estimulan la parte donde todo le va a parecer desagradable. Vamos a ver, en un momentito. Ahora empieza, ya. Ahí está. Vean, se prende y hace un gesto como de desagrado, ¿verdad? Cuando se lo apagan ya no lo hace. Parece que hasta se busca en la boca a ver si tiene algo, se lo prendieron. ¿Sí? Ahora le dan una nuez que les encanta, pero le prenden la luz y la tira, ¿verdad? Le dan otra, le prenden la lucecita y la vuelve a tirar, ¿no? Ahora le van a dar una, no le van a prender la luz y rápidamente se la come, pero ahora le prenden la luz. ¿Qué viene? Ahorita. Y todo lo que vemos es de que si le prenden la luz, ahora la vemos, vean, ahora le disgusta lo que se estaba comiendo con todo. ¿Verdad? Entonces lo único que les estoy tratando de ilustrar acá
Es que el cerebro está generando una buena parte de la información. Entonces les comento de mi paciente. Mi paciente, un joven muy destacado, muy impresionantemente destacado en las áreas cognitivas, ¿verdad? Ha tenido grados y reconocimientos y no sé qué más, con un trastorno de ansiedad generalizado y con crisis de pánico. Entonces, en el interrogatorio y haciendo la historia clínica, ¿qué es lo que ocurre? Que en algún momento, ¿verdad? En un momento cuando era niño, en la primaria, le dijeron el siguiente comando: tú tienes que ser mejor que todos. Ajá. Tienes que ser mejor que todos. Ese fue el comando de alguien que a él le importa mucho. Entonces, desde entonces solamente estudiaba. Ya casi no convivía con los compañeros ni nada. Estudiaba y estudiaba, de tal manera que para no correr el riesgo de decir algo que no debería, para guardar la confidencialidad, no voy a decir los detalles, pero realmente es un personaje de gran adquisición académica, ¿verdad? Pero con crisis de pánico, con un trastorno de ansiedad generalizado. Y entonces cuando le pregunto, ¿qué le dijeron? Me dice, a mí me dieron el comando de que yo tengo que ser mejor que todos. Ajá. ¿Y quiénes son todos? Todos sus compañeros, todos sus conocidos, todos los de su escuela, todos los de la República Mexicana, todos los del planeta, todos los vivos, o también todos los muertos. O sea, ¿quiénes son todos? Y aunque parezca muy ridículo lo que yo estoy diciendo, es un diálogo en el cual tenemos que llegar a que no sabe cuándo ya ganó. No sabe cuándo ya ganó. Y no solamente no sabe cuándo ya ganó, sino que siempre está con la sensación de pérdida. ¿Qué tal todavía no ha ganado? Y si no ha ganado, entonces, ¿qué le va a pasar si no ha ganado? ¿Sí? ¿Qué le va a decir esa persona que le dio el comando? ¿Y qué tan importante es para él que esa persona lo desacredite por no haber ganado? ¿Verdad? Entonces, todos estos pensamientos y todas estas motivaciones que les acabo de mencionar y mostrar que las podemos provocar artificialmente en el cerebro, la mente las provoca y la persona sufre y lo voy a poner muy simplista. Seguramente no me lo van a creer totalmente, pero es un inicio y es una manera de empezar. Solamente porque la persona no sabe cuándo ya ganó, ¿verdad? Cuándo ya logró ser mejor que todos, ¿no? Porque eso sí no se lo dijeron. Nada más le dijeron que fuera mejor que todos. Entonces, es un problema porque pues va a siempre vivir con ansiedad, porque no sabe si obteniendo el premio Nobel ya es suficiente. Y si no es suficiente el premio Nobel, entonces ¿qué más? Viajar a la Luna, visitar Marte, o qué más, ¿verdad? Para poder obtener el objetivo que le asignaron. E insisto, lo malo es que no sabe qué le asignaron. Bueno, entonces el doctor Beck sabía que nuestras distorsiones cognitivas, nuestra incongruencia cognitiva, por lo tanto, ¿verdad? Pensar de una manera y hacer de otra, nos va a provocar interpretaciones de nuestro propio quehacer, malestar. Nos va a provocar malestar. Es decir, pensamos de una manera, sentimos de una manera, hacemos tal vez de una manera discordante con lo que pensamos, y esto lo evaluamos y nos hace sentir peor, y por lo tanto tenemos que actuar de una manera con estrategias compensadoras, que al doctor Beck también proponía la existencia, y seguramente que todo el mundo ha observado las estrategias compensadoras, que no solamente los pacientes usan, ¿verdad?, sino que todos nosotros. Bueno, entonces, como decía, nada más son pequeños elementos, porque ya incluso se me está acabando mi tiempo. Son elementos de qué
¿qué es lo que la ciencia, las neurociencias está haciendo para soportar, para apoyar esta filosofía, esta manera de ver la mente, el mundo y la aplicación hacia los pacientes? Entonces, para ilustrar nada más algo de las distorsiones cognitivas, está mal escrito, perdónenme. Bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que es parte de cómo nos comunicamos con nuestros semejantes, ¿verdad? Y para eso el cerebro también ha diseñado, Madre Naturaleza ha diseñado en el cerebro una serie de sistemas que nos hacen ver a nuestros semejantes y suponer lo que está sintiendo, lo que está pensando, ¿verdad? Y este sistema le llamamos el sistema de las neuronas espejo. Y entonces se las voy a ilustrar. Las neuronas espejo están en el lóbulo frontal, lóbulo parietal. Y les voy a ilustrar las neuronas espejo, por ejemplo, con esto. Veas esto y véase la cara del observador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿A él qué le importa si ni siquiera conoce a esas personas? Pero cualquiera de nosotros, es más, yo ahorita que acabo de decir eso, oye, es decir, nosotros lo que hacemos es ponernos en los zapatos del otro. Este proceso de empatía que desarrollamos muy frecuentemente cuando estamos viendo al paciente, ¿verdad? Y que tratamos de desarrollar ese rapport que nos va a llevar no solo a la cooperación del paciente, sino a la alianza, ¿verdad? Entonces, este sistema de neuronas espejo, que como aquí les ilustro en una resonancia, ¿verdad? Funciona cuando un sujeto está imitando a otro, por ejemplo. Entonces, es un bebé de algunos meses de nacido, y cuando este sujeto le muestra la lengua, el bebé lo imita. Cuando este sujeto finge bostezar, el bebé lo imita. Cuando este sujeto infla los cachetes, el bebé lo imita. Es decir, el sistema de neuronas de espejo está funcionando. Entonces los voy a ilustrar aquí porque pues los primates también lo tienen y les voy a mostrar qué es lo que ocurre. Espero que se oiga y si no me dicen, por favor. Pero lo que tienen que oír es el ruido. Ahorita les voy a señalar cuál ruido. Ese ruido tienen que escuchar. Porque es cuando las neuronas disparan. Véanse, las neuronas disparan cuando hace algo el mono. Cuando agarra algo el mono, las neuronas disparan. Ahora vamos a ver que disparan también cuando ve que ese alguien, que ese personaje, esa persona, el investigador, hace algo parecido. Ahora nada más lo está viendo. El mono no lo está haciendo. Y ve, ¿verdad? Véanse cómo la neurona parece que se activara. Véanse cómo el sujeto finge que se lleva algo a la boca y la neurona dispara, ¿no? Entonces, esto es lo que le llamamos neuronas espejo, que nos permite, ¿verdad?, sufrir y pasar situaciones que no nos están pasando a nosotros, sino que lo estamos viendo en nuestro equipo de fútbol o lo estamos viendo en una película y nosotros nos sentimos totalmente empáticos con lo que está ocurriendo ahí. Esas son neuronas de espejo que nos permiten suponer que está sintiendo el otro, suponer que está pensando el otro. A esto le llamamos teoría de la mente. Pero también ocurre que en esta teoría de la mente, la gente la sobreusamos y muchas veces, en lugar de ir a preguntarle, por ejemplo, a la pareja, oye, ¿estás enojada? Suponemos que está enojada. Suponemos que, es que porque hice tal o porque dije tal. Oscar, perdona que te interrumpa. Sí. Te quedan unos minutos nada más. Sí, gracias. Entonces ya termino, ¿verdad? Con esta situación. ¿Qué es la realidad entonces, verdad? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos viendo? ¿Ves esta ilustración? Y dígame, ¿cuál es la cabeza del hombre y cuál es la cabeza de la mujer? Creo que no les voy a dar tiempo. Veas esto. Tampoco nos damos cuenta, es decir, rápidamente quién es quién. Esto que de primera entrada parece un ojo,
en realidad es una tarja donde se está yendo el agua y esto es jabón. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes a que entiendan cuál es la realidad? Pues primero la tenemos que entender nosotros a nivel de neurociencias. Entonces, el miedo, la tristeza, la risa, el asombro, el dolor, todo ello, ¿verdad? Nos lleva a pensar que hay una realidad que tenemos que interpretar, ¿verdad? Entonces, termino leyendo esto. El doctor Aaron Beck, pionero en una terapia basada en la ciencia, entre sus legados dejó personas como el doctor Alejandro Hernández, que junto con otros que seguimos las enseñanzas del doctor Beck y tratamos de fortalecerlas, ampliarlas y sobre todo difundirlas. Pues que descanse en paz el doctor Beck. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias, doctor Oscar Próspero, muchas gracias y sobre todo por esto último, muchas gracias. Pues sí, nos ha dejado huella a millones de personas el doctor Aaron Beck. Yo creo que se sentiría orgulloso de ver la cantidad, se sentía orgulloso además también, estoy seguro de eso. Se sentía orgulloso de la cantidad de personas que seguimos su legado, las vidas que transformó con sus escritos y demás. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias por tu participación. Ya no nos da tiempo de preguntas.